Anton tiruriruriru, Anton tiruriruram, Anton tiruriruriru, Anton tiruriruram. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Anton tiruriruriru, Anton tiruriruram, Anton tiruriruriru, Anton tiruriruram. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes, con tu espíritu. Muy buenos días para todos. Gracias. Hoy celebramos la fiesta de los santos mártires inocentes. Cerca de 2000 niños que murieron en esa matanza que generó el rey Herodes al pensar que un niño pequeñito le iba a quitar su trono. Y pues terminó en esa masacre donde muchos soldados dieron su vida para proteger al rey. Y efectivamente dio un buen resultado, tuvo éxito. Vamos en esta Santísima Eucaristía a orar por el fin del aborto, orar en reparación de tantas personas que han cometido este crimen, porque eso es lo que es el aborto. Y vamos a orar por la conversión sincera de todos los que por amor al dinero hoy han entrado en ese camino del aborto. En un momento de silencio presentemos al Señor también las intenciones que traemos en el corazón. Oramos por el eterno descanso de la mamita del padre Diego Albarracín, la señora María Elina. También oramos por el eterno descanso del papá del padre Danilo Rodríguez, don Manuel, para que Dios le conceda el eterno descanso. En un momentico de silencio, presentémosle al Señor todas las intenciones que traemos en el corazón. Oración de preparación para la Santa Misa. Oración de San Ambrosio. Amable Señor Jesucristo, yo pecador, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acerco con temor y temblor al altar de tu banquete, puesto que tengo un corazón y el cuerpo manchados por innumerables crímenes, y mi inteligencia y mi boca mal vigilados. Por eso, pobre pecador oprimido por la angustia, acudo a ti, oh divinidad santísima, oh tremenda majestad, fuente de misericordia, y me apresuro a buscar la salud de mi alma bajo tu protección. Ya que no puedo mirarte como juez, suspiro por tenerte como Salvador. Te presento, Señor, mis llagas y te descubro mi vergüenza, pues sé que grandes y muchos son mis pecados, por eso temo y sin embargo espero en tu misericordia, que es infinita. Mírame con ojos de misericordia, Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre crucificado por nosotros. Escúchame que espero en ti, ten compasión de mí que soy lleno de miserias y pecados. Tú, fuente de misericordia que emana sin cesar. Salve víctima de salvación ofrecida en la cruz por mí y por todos los hombres. Salve sangre noble y preciosa que brotando las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado, lava los pecados del mundo. Recuerda, Señor, a tu criatura redimida con tu sangre. Me arrepiento de haber pecado y deseo enmendar mi vida. Borra, Padre clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, para que purificado en la mente y en el cuerpo merezca dignamente celebrar ese santo sacramento. Y concédeme que la comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que dignamente me atrevo a recibir, sea remisión de mis pecados, purificación perfecta de mis delitos, destierro de mis malos pensamientos y regeneración de mis sentidos, eficacia saludable de obras que te agraden,
y defensa firmísima contra los acechanzas de los enemigos de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino. Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que llego al sacramento de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor de cielo y tierra, como inválido al Rey de la gloria. Ruego, Padre, tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir al pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención, como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, concédeme, te ruego, recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud del sacramento. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo, tomado de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme que logre contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir oculto bajo el velo del sacramento, y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes que en este lugar y en toda la Santa Iglesia van a ofrecer el santo sacrificio, te dignes asistirnos con bondad, como acompañaste a tu Hijo dulcísimo en la cruz, para que, ayudados con la gracia, podamos ofrecer en presencia de la indivisa y Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Fórmula de la intención. Yo hago intención de celebrar esta Santa Misa, de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Católica, para alabanza de Dios omnipotente y toda la Iglesia triunfante, para mi bien y el de toda la Iglesia peregrina en la tierra, por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones en general, en especial, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo. Amén. Padre amado, te encomiendo a todos mis padrinos y ahijados, la conversión de todas nuestras familias, el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente los santos sacerdotes. El Señor omnipotente y misericordioso nos concede alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Descarguemos en la mano de Dios todo lo que estamos viviendo y sintiendo. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Compadécete, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuya gloria confesaron en este día los mártires inocentes, no con palabras, sino con su muerte, haz que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente este mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado a nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres,
nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llantos y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Así sean. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese momento histórico, porque eso es historia, en que sucedió efectivamente la matanza de esos niños, cerca de 2000, en todos los alrededores de Belén, Belén de Judea. Es algo histórico y es un tema bastante fuerte, porque Herodes sí tenía esa tendencia de muerte. En Herodes, que subió al poder a través de los métodos más sucios que puede haber, amaba el poder con todas las fuerzas de su alma.
Inclusive, hay una frase de uno de los emperadores que es Augusto, que él dice: yo prefiero ser un cerdo de la piara de Herodes que no uno de sus hijos. ¿Y por qué? Porque Herodes, pues en ese tema respetaba más la vida de los cerdos que de los propios hijos, porque había una situación. Con tal de que nadie fuera a quitarle su trono, que los herederos al trono pues son sus hijos, era capaz de matar a sus propios hijos para que no le quitaran su trono. Eso fue capaz de hacerlo. Entonces no es raro que él haya hecho también ese proceso de mandar a matar a todos los niños de 2 años para abajo en todo ese sector, especialmente en el contexto de lo que los magos le habían dicho, que dónde está el rey que acaba de nacer. Y pues vemos que fue capaz de hacer eso. Es lo que se conoce como el sacrificio de los mártires inocentes. El sacrificio de los mártires inocentes. Ahora, es necesario saber que todos nosotros tenemos ahora un reto. Los mártires inocentes de hoy, porque hoy sigue eso, sigue la matanza de los inocentes. Y bien sabemos todos nosotros que específicamente se refiere al tema del aborto. Eso es fijo. Y eso no tiene pierde. Hay que tener mucho cuidado, porque es la matanza de los inocentes. Los que están muriendo en este momento, en este preciso momento, son muchísimos. Son muchísimos. Son miles. Son miles. Es un tema bastante complejo, porque en casi todos los países se han aprobado leyes a favor del aborto. Casi en todos los países. Solamente a nivel mundial faltan 5 nomás. 5. De resto, en absolutamente todos los países se ha aprobado, se ha legalizado, se ha incentivado el tema del aborto. Y es un tema bastante delicado, muy, muy grave y muy serio. Y como está manejándose en medio de las ideologías que hay actualmente, pues nos metemos en cosas muy delicadas y muy serias. Porque se está haciendo ver como si fuera la forma de ser libres para las mujeres, que porque están decidiendo sobre su cuerpo, y todas esas ideas que están en el aire, que son delicadas. Porque es un tema muy serio. Es que efectivamente es el asesinato de un niño en el vientre materno. O sea, no es otra cosa. No estamos discutiendo de ninguna otra cosa. Es que es eso, expresamente es eso. Y es una cosa delicadísima. Muy, muy delicada. Que lo único que va a hacer es hacer que se descargue la ira de Dios sobre nuestro mundo. Una situación tan delicada cuando llega el momento en que Caín asesinó a su hermano Abel. En ese momento Dios le dice, y de una forma muy clara: la sangre de tu hermano clama a mí y pide justicia. La sangre de tu hermano. No estamos hablando de otra cosa distinta. La sangre de tu hermano clama a mí y pide justicia. Y eso son cosas muy delicadas. Porque esa justicia, pues igual en nuestro mundo todavía se sigue pidiendo. La sangre de los inocentes clama a Dios y pide justicia, que es el tema fuerte.
Y cuando no se ha tenido misericordia con los más pequeñitos de nuestros hermanos, cuando inclusive el Señor mismo en el día del juicio nos va a decir, tú me quitaste la vida. ¿Cuándo, Señor, te dimos a ti para haberte quitado la vida? Y el Señor lo va a decir, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, esos hermanitos, los más pequeñitos, los que ni siquiera se pueden defender. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Y no olvidemos que la Sagrada Escritura dice, dichosos, bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices, dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es muy claro. Efectivamente, solamente los misericordiosos alcanzarán misericordia. Pero cuando nosotros o bien nos quedamos callados o apoyamos este crimen, nos volvemos cómplices de una cosa muy grave. Y cuando no decimos nada, más aún hasta aconsejamos que sí, que está bien, que aborte, que no pasa nada, pues al no actuar con misericordia con respecto a nuestros hermanitos más pequeños que están en el vientre materno, y estamos hablando de niños, es que no estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando ni siquiera de animalitos, que los animalitos sí tienen muchísimas leyes a favor de la defensa de su vida, cosa que no sucede con los niños que van a nacer, los que están en el vientre materno. No estamos hablando de animalitos, estamos hablando de seres humanos. Todo lo que pase con ellos afecta inmediatamente a nuestra vida y va a ser un tema de juicio muy serio, muy serio. Va a ser un tema muy delicado. Porque dice el Señor, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros no somos misericordiosos con esos seres humanos que están en el vientre materno, aunque tengan horas de concebido, son seres humanos completicos. Completicos, solamente necesitan crecer, no más. Y son ya una realidad, son una realidad. Es así como vienen los niños al mundo, no es de otra forma. La situación es bastante delicada, porque el día del juicio todo sale. Nosotros no podemos decir que no sabíamos, que no fuimos, que no hicimos, que no nos enteramos nunca. Todo sale. Pues no habrá misericordia en un juicio, porque no fuimos misericordiosos. Así es sencillo. Y eso lo único que atrae sobre nosotros es maldición, es muerte y condenación. Esa es la realidad. Trae destrucción sobre nuestras vidas y nuestras familias. Trae destrucción sobre nuestro mundo. Es la forma de autodestruirnos. Y el acabar con la vida se convierte en el ataque más frontal del hombre hacia Dios, porque Dios es la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Destruir la vida es atacar, intentar destruir a Jesús en persona. Nos convierte en enemigos de Dios, en super archienemigos de Dios. Porque estamos destruyendo la vida, destruyéndolo a Él, a sus hijitos. Nos estamos metiendo con cosas muy delicadas. Niños que son como la retina de sus ojos, como la niña de sus ojos. Y destruirlos, acabarlos, aniquilarlos, es una de las cosas más graves que pueden existir, que existen y existirán sobre el planeta Tierra. El aborto es uno de los crímenes, porque eso es así, es un crimen, es un asesinato de los más crueles y los más injustos y cobardes, porque el niño ni siquiera puede defenderse, ni siquiera puede gritar, ayúdenme, ni siquiera puede gritar. Hay en internet un video que se llama El grito silencioso, y es eso, acerca del grito de los niños en el vientre materno, que salen los peticos de ellos, sus cuerpecitos, sale su cara en una expresión de dolor muy terrible, y abriendo la boca como si lanzara un grito durísimo, y muere así, con su boca abierta, gritando con todas las fuerzas,
pidiendo ayuda ante un dolor tremendo porque es un dolor cruel. El aborto es una cosa totalmente cruel en su máxima expresión. Es partir el niño en pedacitos, es un tema duro, muy duro, que realmente debe preocuparnos a todos. Pero cuando vamos a mirar, no es la preocupación de todos. Todo lo contrario. Antes encontramos en nuestro mundo cosas muy delicadas de grupos de personas que hablan de grupos de católicas, entre comillas, y entre comillas en todo el sentido de la palabra, católicas, por el derecho a decidir. Que muy católicas, que muy creyentes y todo, pero hablando de aborto, no. Es un tema muy delicado. Porque es la muerte, es que no es otra cosa. Y la muerte de un ser humano. En el preciso momento en que se une un óvulo y un espermatozoide, gameto masculino y femenino, ahí en ese momento sucede un milagro especial, que es una vida humana la que surge. Y Dios crea un alma racional para ese nuevo ser humano que está empezando a existir. En ese preciso momento. Y le asigna un ángel de la guarda, un santo ángel de la guarda, que va a defender, que va a estar pendiente de ese niño toda una vida, que tiene la tarea de defender a ese niño. Y ahí hay un ser humano con todo. Ahí los 23 cromosomas del papá, los 23 cromosomas de la mamá, se unen para formar 46 cromosomas. Y ahí ya está definido si será un hombre o una mujer. Eso no es una imposición, el género. No, ahí se define que a nivel mundial es casi mitad y mitad, entre hombres y mujeres. Por menos del 1%, hay más mujeres que hombres. Pero es casi mitad y mitad. Casi mitad y mitad a nivel mundial, Y ahí ya se define si es hombre o mujer, ahí se define si va a ser alto o bajito, ahí se define el color, ya está definido el color de sus ojos, el color de su piel, todo ya está definido. Cómo se va a formar su cabecita, porque no se va a formar de una forma distinta a la de todos los demás seres humanos. Es un ser humano completico. Gregor Legend, que es el padre de la genética moderna, lo más avanzado que hay en medicina, en embriología, en genética, el que fue premio Nobel en ese tema, él fue el que descubrió la deleción del cromosoma 23, que es el tema de los niños con síndrome de Down. Y él decía, si el embrioncito no es un ser humano desde el inicio de su formación, cuando se unen óvulo y espermatozoide, si desde ese momento no es un ser humano, nunca lo será. Es que no va a ser que a partir del mes tal ya dejó de ser, no sé, un conejito, un gatico o qué, y ahora sí empezó a ser un ser humano a partir de la semana número tal. No. Si no es un ser humano desde el inicio, nunca lo va a ser. No va a suceder una metamorfosis de que un animalito se transformó en ser humano después. No. Es un ser humano en el puro inicio de su formación, que es la concepción. Es un ser humano con todo incluido. Un ser humano como cualquiera de nosotros. Y quien diga que es el embrioncito o el cigoto recién formándose, es un grupo de células, un montón de células, pues yo también soy un grupo de células, un poquitico más grande, pero es exactamente igual. No hay ninguna diferencia entre el que tiene 2 horas de concebido y yo. No hay ninguna diferencia. Somos el mismo grupo de células, el mismo montón de células que conforman un ser humano, porque es un ser humano. Entonces, estamos ante un tema bastante complejo, y más cuando la campaña electoral de Joe Biden para subir a la presidencia nuevamente es esa, que el aborto hasta el 9º mes del embarazo, 9º mes de embarazo, el aborto por decapitación, en que pueden vender al niño en pedacitos, pueden vender sus órganos y volverse multimillonarios
de un día para otro. Esas son cosas delicadas. Son cosas muy delicadas. Y hay que tener cuidado. Y el Padre Pío decía eso. No podemos hacernos cómplices con nuestro silencio o apoyando esas cosas. No podemos volvernos cómplices del asesinato de los inocentes. No podemos entrar en ese camino. Porque ese camino es un camino de muerte, de destrucción. Y es un camino de segura condenación. Mire, póngale la firma. Es camino de segura condenación. No podemos entrar en ese camino. No es el camino de Dios. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, pero mucha sabiduría, para que no dejemos que el enemigo entre ahí a hacer de las suyas. No dejemos que el enemigo entre a hacer de las suyas. No lo permitamos. No dejemos que el enemigo aproveche esas oportunidades que le estamos dando y termine acabando con nosotros, con nuestra salvación, afectando nuestra salvación eterna. No, no es el camino. Ahora, una indicación muy importante. El día de hoy se ha tomado como un día de bromas. Un día de que las famosas inocentadas son burlas, son risas, son cosas como de chiste. No, es lo contrario. Tiene que ser un día de penitencia. Es que estamos recordando la muerte de 2000 niños inocentes. ¿Sí? Entonces no es que las inocentadas hace reírse de qué, ¿de qué se está riendo? Pásela por inocente. ¿Qué? ¿De los que murieron? ¿O a qué se refiere con su frase de pásela por inocente? No, eso no es de Dios. Y nunca será de Dios. No es el camino. No, sí, pásela por inocente, ¿qué es? ¿De qué se está riendo? ¿O no se ha enterado de qué es? De lo que se está riendo. ¿De la muerte de los inocentes? No. Eso tiene que terminar, y esa cultura de hacerle bromas a los demás, que por cierto van en contra de la caridad, van en contra de la caridad, y a veces hay unas bromas demasiado pesadas, que se salen totalmente de tono, que pueden generar inclusive la muerte de alguien. Que puede generar la muerte de alguien. Por ejemplo, que usted le da tinto con sal a alguien. Mire, tómense este tintico que está haciendo mucho frío. Uy, muchas gracias. Y se toma ese tinto y está salado. Se le puede estar quitando la vida si esa persona llega a sufrir de alguna cosa de tensión alta. Por ejemplo, un vino con sal, que se lo tome de uno. El tinto no se lo va a tomar tan rápido y además está caliente, se lo va a tomar despacio. Pero puede pasar con otras bebidas en que si se la tome de una y a esa le puede quitar la vida por si sufre de tensión alta o alguna cosa por el estilo. Y en eso hay que tener cuidado. Y no es de Dios. Además, burlarse de, hacerle bromas y todo ese tema, no es una obra de caridad. No es algo que esté brotando de la caridad o la misericordia cristiana. No lo es. Renunciemos a esa tentación. Renunciemos a eso. No es de Dios. Simplemente eso. No es de Dios. Si nosotros queremos entrar en un camino, y un camino según Dios, pues hagamos las cosas muy bien. Y no dejemos que el enemigo sea el que aproveche las oportunidades para desviarnos del camino de la salvación. No le demos gusto al enemigo. No es el proceso. Entonces, este es un tema bastante complejo y bastante delicado. Pidámosle al Señor mucha sabiduría. Más bien trabajemos por el fin del aborto. Renunciemos a esa tentación de hacer bromas y todo eso, porque no es el camino. Es un día más bien de reparación. Es un día de penitencia. Es un día de oración. Es un día para hacer ayuno, ojalá, como algo voluntario. No es obligatorio el ayuno hoy, pero que ojalá sea un día para hacer alguna penitencia y ofrecerla en reparación por tantos pecados, por los millones de niños que solamente Dios sabe el dato exacto cuántos son. Solamente Dios conoce el dato exacto de cuántos niños hoy van a morir. Solamente Dios sabe cuántos han muerto hasta el día de hoy, porque son millones. Son millones, en promedio 70 millones en un año, en promedio.
Exactamente no sabemos, porque las organizaciones, los superpoderosos emporios económicos que manejan toda esa agenda de del 2030, las Naciones Unidas y todos los demás, los más poderosos de la Tierra, no quieren que se sepa, aunque de todas maneras les toca publicarlos, porque como cobran platica por cada uno de ellos, les ha tocado publicarlos. Pero el número exacto solamente Dios lo conoce. Solo Dios lo conoce. Y tenemos que orar y pedirle al Señor mucha sabiduría. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en ese proceso y nos ayude a vivir un camino de una sincera conversión. Así sea.